a suceder en pocos años, días, no sabemos cuándo. Pero damos gracias, Señor, porque usted nos avisa desde el principio las cosas, como dice su palabra, para que tomamos conciencia y podamos tomar también buenas decisiones. Gracias, Señor, por este día. Pedimos, Padre, de nuevo, para que usted nos hable a través de su palabra. En el nombre del Señor Jesús, oramos. Amén. En los días anteriores yo les he estado compartiendo un mapa. No sé si ahí está el mapa de mi hermano Gustavo, por ahí. Un mapita que está ahí en los anuncios. Se lo sigo repitiendo porque quiero que les quede claro. Cuando llega Jesucristo a este mundo, hay un corte, ¿sí? Antes de Cristo, después de Cristo, ¿sí? En la historia, a pesar de que muchos no crean en Jesús, sí podemos entender que hay un corte. Y cuando llega ese corte, hay un espacio de tiempo que se ha abierto desde el año 0, podríamos decir allí, hasta nuestros días, en donde ha empezado un tiempo que se llama el tiempo de la iglesia. Ese tiempo es el que está viviendo usted y yo. Pero la palabra de Dios nos dice también que va a llegar un día en que se va a terminar el tiempo de la iglesia. Y cuando se termine el tiempo de la iglesia, llega un día que se llama el día del arrebatamiento, el rapto de la iglesia. ¿Qué es eso? El rapto de la iglesia tiene que ver con el día en que el Señor venga a buscar a su iglesia. ¿Quién es la iglesia? La iglesia es todos aquellos que conocieron a Jesucristo como su Salvador personal. No el que asiste a una iglesia. Usted puede estar asistiendo a la iglesia y no ser parte de la iglesia. Puede ser simpatizante, que le cayó bien a alguien acá, pero no ser parte de la iglesia. Y el que se va con Jesucristo es el que hace parte de la iglesia. El que confesó sus pecados, se arrepintió y conoció a Jesucristo como su Salvador personal. Ese es parte de la iglesia. Y entonces se va a ir con Jesucristo. Pero ¿qué pasa cuando se va a la iglesia? Acá ocurre un tiempo que se llama el tiempo de la tribulación y de la gran tribulación, que son 7 años. ¿Sí? Esto no me lo estoy inventando yo, esto lo dice la Biblia. Y cuando llega ese tiempo, llega tiempo crítico acá al mundo. Y ahí entonces nos habla del tiempo del Apocalipsis. Nos va a hablar del Apocalipsis. ¿Sí? Y hemos estado hablando de muchos puntos que van a ocurrir en esos 7 años. Yo le animo a que usted vea, hay un pasaje que dice: cuando se oigan rumores de guerras, pestes, hambres, enfermedades, preste atención, porque el día está cerca. El día está cerca. Y hoy vamos a ver unos puntos que la verdad a mí me gustaron mucho, porque fueron de los que cuando estudiaba la Biblia en Apocalipsis, como que uno le abren más los ojos, como que, uy, ¿qué está pasando aquí? Vamos a ver del capítulo 13, Apocalipsis capítulo 13, versículo 10 en adelante. ¿Listo? 11 en adelante. Apocalipsis capítulo 13, versículos del 11 en adelante. La palabra de Dios dice así: después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía 2 cuernos, semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón. Y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella, y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia, cuya herida mortal fue sanada. También hace grandes señales, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres, y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió. Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia, para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase. Y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese
comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento, cuente el número de la bestia, pues es número de hombre, y su número es 666. En el capítulo 13 habíamos estado viendo que subió una bestia del mar y que esta bestia tenía el poder del dragón. Si usted se fija en el capítulo 13, versículo 1, dice: me paré sobre el mar y vi subir sobre el mar una bestia que tenía 7 cabezas, 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Y habíamos visto una imagen por ahí que alguna persona por ahí dibujó, y era más o menos algo de lo que está ahí. La bestia era semejante a un leopardo, sus pies eran como de oso, su boca como boca de león, y el dragón le dio su poder y su trono y su grande autoridad. Y habíamos visto que esto nos recordaba a Daniel. ¿Se acuerda del libro de Daniel? En el libro de Daniel se cuenta de que él vio una bestia que tenía precisamente estas características. Eran 4 en realidad. Una era un león, la otra era un oso, la otra era un leopardo, y por último era una bestia que nadie sabía qué era, que desmenuzaba, que destrozaba todo. Y vimos que en Apocalipsis parece que está recordando lo que estaba pasando ahí en Daniel, solo que lo ve hacia atrás. Ve primero al dragón, luego ve un leopardo, ve un oso y ve un león. Y yo le había explicado un poquito acerca de esto y acerca de que en Daniel se cuenta de que la bestia, y que también hace referencia a una estatua que se ve ahí en Daniel, solo se termina cuando llega la piedra no cortada con mano. Y hay uno que dice en la escritura que es una piedra no cortada con mano, la piedra angular. ¿Sabe cómo se llama ese? Jesucristo. Cuando la piedra llega y golpea la tierra, dice que golpea en los pies de la estatua. Y cuando llega y golpea ahí, dice que se hace un gran monte y hay un reino que se construye allí. Y si usted se fija en la escritura, en Apocalipsis capítulo 20, cuando Jesucristo llega otra vez, por segunda vez acá a la tierra, empieza un tiempo que se llama el reino milenial. Y entonces recordábamos que el imperio que quedó al último, el imperio romano, no se ha terminado en sí. Terminó el poder, todos los emperadores romanos que había, pero el imperio todavía no ha terminado porque no ha llegado la piedra no cortada con mano que destruye todo esto. Por lo tanto es que vemos allí que se levanta uno que tiene todas las características del leopardo, del león, del oso, del dragón. Se paró allí. ¿Y quién es este? ¿Se acuerda usted? El anticristo. Es interesante que el anticristo, haciendo esa contraparte de Cristo, dice que fue herido con una herida de muerte, versículo 3, pero su herida mortal fue sanada. Y nos llamaba la atención que cuando llega y se cura este que había sido herido, después dice que fue herido con espada, dice que toda la gente lo empieza a adorar. Adoran al dragón, adoran a la bestia que fue sanada, que había sido mortalmente herida, pero que ahora es sanada. Y nos poníamos a pensar un poquito acerca del Señor Jesús. ¿Cuántos hemos visto la imagen del Señor Jesús muriendo en la cruz y cuántos adoran a Cristo? Y es como que uno dice, qué ironía, ¿no? Uno que llega y que quiere parecerse a Cristo, pero que no es Cristo, y a ese sí lo adora. Y después veíamos acerca de cómo va a hablar este, que es la bestia, dice que habla blasfemias, que va a atacar a los santos, ahora a todos los moradores de la tierra. Y veíamos acerca también de que va a llegar juicio para este, porque en el versículo 10 dice, si alguno lleva en cautividad, va en cautividad. Si alguno mata a espada debe ser muerto. Aquí está la paciencia y la fe de los santos. Y nos habla acerca de que aquellas personas que estén en el Apocalipsis pueden recordar que va a venir la justicia. El otro día hablábamos con Giovanni que viene justicia perdurable a la tierra. Que Satanás va a ser juzgado por lo que ha hecho. No tenga duda de eso. Un día Satanás va a ser juzgado.
Hay alguna imagen que muestra al diablo que está con un tridente, no sé si ha visto, en el infierno y que está todo contento y chuzando a todo el mundo, que está tomando. ¿Sabe? Eso es mentira. El diablo va a ser juzgado en el infierno por la eternidad, en el lago de fuego. Pero vamos a ver aquí que en medio de esta trilogía que hay también en esta Trinidad, había uno que es el dragón, que representa al que es la contraparte del Padre, que es Satanás. Luego llega y está el que vemos aquí, que es la bestia. Y la bestia hace la contraparte ¿de quién? Del anticristo, que es Cristo. Cristo contra el anticristo. Pero hay uno más, y mire que acaba de aparecer. Y vamos a ver en el capítulo, vamos a adelantarnos un momentito. Capítulo 16, versículo 13. Capítulo 16, versículo 13 dice: y vi salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia, y mire quién sale ahí, y de la boca del falso profeta. La segunda bestia que aparece en Apocalipsis capítulo 13, en Apocalipsis se le dice el falso profeta. ¿Qué es un profeta? Mire, a mí me pareció bastante horrible el estar buscando hoy en Google profeta. Usted mete profeta y le salen videos de profetas. Profeta que llegó a Colombia. Y había una mujer, no voy a decir el nombre, pero si usted lo quiere buscar, le estaba diciendo a un hombre muchas cosas. Pero uno se pregunta, ¿de dónde sacó eso? ¿De dónde sacó ese mensaje para decirle a ese hombre lo que le está diciendo? Porque en la Biblia no salen esas cosas que le estaba diciendo. Y la Biblia dice que un día se iba a acabar toda la profecía. Y que tenemos la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como una antorcha que alumbra el lugar oscuro. El profeta, ¿qué hacía? En el Antiguo Testamento, un profeta tenía un mensaje de Dios y se lo daba al pueblo. No era un mensaje del profeta. Era Dios hablando al profeta y el profeta hablando al pueblo. ¿Qué podía decir el profeta? Podía decir algo que estaba compartiendo el Señor acerca de una situación. ¿Sí? Podía decir el futuro. Uno de ellos, claro, es Daniel. Daniel muchas veces habló acerca del futuro. Uno de los libros que más conocemos de profecía es el libro de Apocalipsis. Nos habla del futuro. ¿Sí? Entonces, un profeta era aquel que está hablando de parte de Dios para el pueblo. Pero mire que aquí, en el capítulo 16, el versículo 13 no nos dice profeta, nos dice falso profeta. Y la palabra falso profeta en el griego es la palabra pseudoprofeta. ¿Qué es un pseudoprofeta? Un pseudoprofeta es aquel que simula hablar, profetizar palabra de Dios. Es un farsante. Y yo le pedí a Gustavo que me colocara acá una imagen. Es un lobo vestido de oveja. Es uno que parece que trae la verdad, pero es mentira. Y qué terrible, porque tiene pinta de oveja, pero no es oveja. Ese es lobo. Y miren lo que dice ahora, entendiendo esto, solo para compartirle acerca de lo que es un falso profeta, en Ezequiel capítulo 13, versículos del 1 al 3, Ezequiel 13, del 1 al 3, dice la palabra de Dios: vino a mí palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, profetiza contra los profetas de Israel que profetizan, y di a los que profetizan de su propio corazón, oíd palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor: ay de los profetas insensatos, que andan en pos de su propio espíritu. Y mira lo que dice: y nada han visto. ¿Cuántos hay de esos que hablan de cosas que no han visto? Que hablan de un Dios que no conocen. Mateo capítulo 7, versículo 15 dice: guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 1, dice: amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos
profetas han salido por el mundo. Cuidado. Y en Mateo capítulo 24, versículo 24 dice, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. ¿Cómo usted reconoce un falso profeta? Un falso profeta, algo que va a tener guardado es la Biblia. Lo más probable es que no utilice la Biblia. O si la utiliza, la va a utilizar bien o mal. Mal. Le va a empezar a decir cosas que no dice la Biblia, o que se le empieza a enredar por ahí con algo que uno no entiende. Un falso profeta dice que viene de parte de Dios con un mensaje, pero agrega a la misma palabra de Dios. Tenga cuidado con estos que son falsos profetas. ¿Y hoy qué vamos a ver? Nuestro mensaje el día de hoy, yo le he titulado El falso profeta. Tenga cuidado con la predicación falsa. Vamos a empezar con el versículo 11. Capítulo 13 de Apocalipsis, versículo 11. Dice la palabra de Dios. Después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía dos cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón. ¿De dónde viene esta bestia? ¿Del mar o de la tierra? De la tierra. Si usted recuerda, nosotros habíamos visto que cuando en la Biblia dice tierra, mayormente tiene que ver con Israel. Se habla de la tierra gloriosa, la tierra prometida. Entonces, posiblemente, ¿este hombre de dónde viene? De Israel. Y es otra bestia, no es la misma, es otra, ¿sí? Es una que es parecida a la misma, pero no es la misma. Y dice que tiene dos cuernos semejantes a los de un cordero. Lo primero que vamos a ver allí, como les había dicho, en Apocalipsis 16:13 se nos dice que a este se le dice el falso profeta, ¿sí? Esto lo repite en Apocalipsis 19:20, que también dice acerca del falso profeta, y en Apocalipsis 20, versículo 10. ¿Cuál es el personaje que tomaría este de la Trinidad satánica? ¿El Padre, el Hijo o el Espíritu Santo? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo. ¿Qué hace el Espíritu Santo con Jesús? ¿Ha escuchado qué hace el Espíritu Santo? El Espíritu Santo convence al hombre de pecado, de justicia y de juicio. Eso hace el Espíritu Santo. Miren lo que dice el Espíritu Santo que hace en Juan capítulo 16. Juan 16, versículo 12 dice: aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podréis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, este es el Espíritu Santo, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Eso hace un... ¿Se acuerda quién hace eso? Los profetas. Comparten la palabra y hacen saber lo que ha de venir. Versículo 14. Él me glorificará. ¿Quién está hablando acá? El Señor Jesús está hablando, y entonces dice que el Espíritu Santo, ¿qué hace con Jesús? Lo glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío, por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. O sea, el Espíritu Santo promueve a la persona del Señor Jesús, ¿sí? Habla del Señor Jesús, glorifica al Señor Jesús. Y miren lo que hace este que es la bestia, el falso profeta. Dice, primero que habla como dragón, pero en el versículo 12 dice, y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella, y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia, cuya herida mortal fue sanada. ¿Qué hace la bestia? Promueve al anticristo. El falso profeta promueve a la persona del anticristo. Él va a hablar para que todos adoren
a la primera bestia cuya herida mortal fue sanada. Y hace lo mismo entonces que ¿quién? Que el Espíritu Santo. ¿Saben? En el Antiguo Testamento se habla de Moisés y cuando él estaba trayendo las plagas, el Señor decía que él iba a compartir unas plagas. Las primeras 2 plagas eran la de sangre y la de... No me acuerdo ahorita la otra, pero eran las primeras 2. ¿Y sabe qué hace con la primera? Cuando Moisés llega y toca para que el agua se convierta en sangre, dice que los magos que están allí hacen lo mismo que hizo Moisés. ¿Sabe qué hace el diablo? El diablo quiere imitar todo lo que hace Dios. Quiere tomar el lugar de Dios en su vida, haciéndole creer que Él es muy bueno, que Él va a traer cosas buenas a su vida, que lo va a salvar. Pero eso es una mentira. El diablo en este momento, ¿a quién se quiere parecer? A la Trinidad, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Pero saben, esta es una copia barata, porque nunca se va a poder parecer al Señor. Nunca va a poder tomar la misma identidad del Señor. Pero mucha gente va detrás de este mentiroso. Qué terrible que es, pero hay mucha gente que confía más en el diablo que en el Señor. Creen que el diablo va a traer cosas buenas a sus vidas y eso es una mentira. Mentira, el diablo solo trae tristeza. El ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Eso es lo que hace el diablo. Destruye, daña, contamina. Nunca le crea al diablo. A pesar de que se parezca a Dios, nunca es igual a Dios. Todo lo contrario. Y entonces vemos aquí, versículo 13. También hace grandes señales, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres. ¿Se acuerda quién hizo una vez descender fuego del cielo a la tierra? ¿Cómo se llamaba? Elías. ¿Se acuerda que cuando el pueblo estaba en pos de Baal, dice que él llega y se presenta ante Acab y que ahí en el monte Carmelo llama a todos los profetas que vengan y les dice, bueno, ustedes hagan un altar y ahora hagan una zanja y coloquen allí a su sacrificio y el que descienda fuego del cielo que sea ese Dios. Y están ahí gritando, cortándose y no pasa nada. Y entonces llega Elías, hace una zanja, la llena de agua, todo el sacrificio que tenía ahí, y el Señor, ¿qué hace descender? Fuego del cielo. Desciende fuego del cielo. Y qué interesante porque acá el diablo está haciendo exactamente lo mismo. Hace grandes señales. Y alguno dirá, ese es Dios, ¿no? Si cae fuego del cielo acá ahorita, si usted ve caer acá fuego del cielo, ¿usted qué diría? ¿Se cayó un avión? ¿Algún meteorito? Pero alguno dirá, ese es Dios. ¿Sabe qué pasa en las iglesias? En las iglesias muchas veces se cree que donde hay milagros, eso es de Dios. Y tenga cuidado, porque acá no es Dios. Este es el diablo y los servidores del diablo que están haciendo grandes señales. Miren por favor lo que dice en Deuteronomio capítulo 13. Deuteronomio capítulo 13, versículos del 1 al 5, dice: cuando se levantare en medio de ti profeta o soñador de sueños y te anunciare señal o prodigios, si se cumpliere la señal o prodigio que él te anunció diciendo, vamos en pos de dioses ajenos que no conociste y sirvámonos, no darás oído a las palabras de tal profeta ni a tal soñador de sueños, porque Jehová vuestro Dios os está probando para saber si amáis a Jehová vuestro Dios con todo vuestro corazón
y con toda vuestra alma. En pos de Jehová vuestro Dios andaréis. A Él temeréis, guardaréis sus mandamientos y escucharéis su voz. A Él serviréis y a Él seguiréis. Tal profeta o soñador de sueños ha de ser muerto, por cuanto aconsejó rebelión contra Jehová vuestro Dios, que te sacó de la tierra de Egipto y te rescató de casa de servidumbre, y trató de apartarte del camino por el cual Jehová tu Dios te mandó que anduvieses, y así quitarás el mal del medio de ti. Por favor, si usted escucha a alguien que trae un mensaje contrario a la Escritura, por más que le haga caer fuego del cielo, no le crea. No le crea. Estaba leyendo un comentario que se juntaron muchas denominaciones de cristianos en un foro. Y cuando llegaron a ese lugar, decía: nos juntamos en medio de las señales. Ese era el logotipo del lugar. Qué peligroso lugar. Porque si se juntan por las señales puede llegar el diablo a meterse en cualquier momento. El diablo está en contra de la palabra de Dios, no está en contra de las señales. ¿Sí se ha dado cuenta? El diablo puede hacer milagros. Mire lo que dice en Mateo capítulo 7, versículos 22 y 23. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿Y en tu nombre echamos fuera demonios? ¿Y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Y segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 9 dice: inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos. Un pensamiento para que lo pueda por ahí escribir. Un milagro no es necesariamente señal de Dios. Algunas personas una vez se juntaron y dijeron así: en realidad puedes saber dónde está Dios y dónde está su poder por medio de las señales y maravillas. ¿Eso es verdad? Eso también se puede traducir con música, con edificios, con personalidades. Usted por ahí dirá: un gran edificio puede ser marca de que ahí existe Dios. Una buena música, por ahí me está marcando de que ahí eso sí está Dios. O que llegue un famoso, o que venga un político, y ahí entonces ahí sí está Dios. Cuidado. No que el edificio, o la música, o las personas sean malas, pero eso nunca es marca de que ahí está Dios. La marca de que un lugar tiene la bendición de Dios es que en ese lugar se comparta la palabra de Dios. Si usted se va de aquí a alguna otra iglesia, vamos a orar por usted, nos va a hacer falta, los queremos mucho, acá somos familia. Pero por favor, busque una iglesia que le comparta la palabra de Dios, tal cual como está escrito. Sin pelos en la lengua, cuando hay que decir pecado, es pecado. Y sigamos viendo. Dice aquí, capítulo 13, versículo 14, la parte B: mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia, que tiene la herida de espada y vivió. Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia, para que la imagen hablase e hiciese matar al que no la adorase. ¿Usted llegó a escuchar de un hombre que se llamó Mao? Este hombre fue un hombre que dirigió China, la República Popular de China, por mucho tiempo. Este hombre tenía un culto que se le daba a Mao. Había carteles, imágenes de Mao por toda China. Había un culto a la imagen. Lo mismo pasó con Hitler, lo mismo pasó con Stalin. Había
un culto a la persona. Uno podría decir, ¿cómo puede llegar la gente a adorar a una persona o a adorar una imagen? Si usted se fija, en nuestro barrio hay mucha gente que adora imágenes. Entonces no es nada raro que una persona en ese tiempo esté adorando una imagen. Y peor aún, una imagen que habla. Imagínese una imagen que habla. Hay personas que llegan y ven que en una pared se apareció una mancha y dicen, aquí apareció tal persona, no vamos a decir. Y creen que por eso ahí está Dios. Pero mire que aquí otra vez, una imagen habla y ahí no está Dios. Y algunos dicen que esta imagen va a ser colocada en el templo. Esto yo no lo puedo decir, pero miren lo que dice en 2 de Tesalonicenses, hablando del anticristo. 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 11 y versículo 12 dice: por esto Dios les envió un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Y por favor, acompáñenme uno más que me salté. Capítulo 2, versículo 4 de 2 de Tesalonicenses dice: el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. En la Biblia hubo un evento que se le llamó la abominación desoladora. No sé si usted escuchó de eso. Un hombre que se llamó Antíoco Epífanes, fue un rey. En el tiempo en que estaba previo a que llegara el Señor Jesús, este hombre fue un rey poderoso. Este hombre hizo algo terrible. Llegó al templo judío, sacrificó un cerdo en el templo. Yo no sé si usted sabe, pero un cerdo era un animal impuro para el pueblo judío. Sacrificó el cerdo. Hizo un caldo con el cerdo. Ese caldo lo sacó y empezó a rociar todo lo que había en el templo con el caldo. La palabra de Dios la roció con el caldo. Luego agarró a los sumos sacerdotes y a los sacerdotes que estaban allí y les hizo comer el cerdo. Y el pueblo estaba totalmente enojado con este hombre. Y después de eso, el pueblo se rebeló. Y cuando se rebeló, dice que él colocó una imagen de Zeus en el templo. Y todos estos le decían, esta es la abominación desoladora. Que en el templo haya esa tremenda situación horrible. Pero ¿sabe qué pasó? Un día va a llegar el diablo mismo y se va a sentar en el templo de Dios como Dios, pidiendo de que todos le estén adorando. Esa es la abominación desoladora. No se sabe si va a ser la imagen que él va a colocar allí, pero solo el hecho de que, por ejemplo, imagínense que acá en la iglesia, en vez de estar adorando a Dios, estemos adorando al diablo. Que acá tuviéramos imágenes de Satanás y que estuviéramos adorándole a él en un lugar en donde se supone que es la iglesia. Esa sería la abominación desoladora. Y esto va a ocurrir al final de los tiempos. Terminando, versículos 16, 17 y 18. Y hacía que a todos, pequeños y grandes, cuando ella habla de pequeños, habla acerca de ricos y pobres, libres y esclavos. Se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Hace muchos años ya se estaba escuchando acerca de esto. Hubo una empresa que sacó un chip hace muchos años, más o menos en el año 1998, que trataba de colocarse un implante en lo que era la dermis. Se colocaba por debajo.
Y yo empecé a estudiar un poquito acerca de esto porque pues no sabía hasta qué punto ya había llegado. Hay un hombre que se llama Hans Sloboda. Este hombre es un hacker, un biohacker. ¿Sabe qué se colocó él? Se colocó como 4 chips en sus manos. Con eso él controla la entrada a su casa, la salida de su casa, su historia médica. Él compra y vende con sus manos, toca, paga. Y esto es algo que se está promoviendo de que se pueda lanzar. Que la gente pueda estar haciendo todo con cosas que tienen en sus manos. En su frente no se había puesto. Pero es interesante, ¿no? ¿Cómo puede llegar el mundo a estar preparado para que en realidad pueda llegar a usted no poder comprar ni vender si no tiene una marca? Yo no le puedo decir, porque hay mucha gente que sale en internet diciendo, esta es la marca de la bestia. Eso no se puede decir. Antes se decía que era con la tarjeta de crédito, la tarjeta que usted iba a comprar, que esta era la marca de la bestia. Eso no se puede decir. O el código QR, que esta es la marca de la bestia. El código de barras, la marca de la bestia. Eso no está. Pero lo que sí le puedo decir es que va a llegar un día en que usted no va a poder comprar ni vender si no tiene la marca de la bestia, o el nombre de la bestia, o el número de su nombre. Eso sí. La gente en el tiempo antiguo solía colocar a los nombres números. ¿Y qué se empezaron a inventar? Por ejemplo, el nombre de Jesús. El nombre de Jesús es 888. Entonces dirían, no, vamos a buscar uno que dé 666. Y han sacado un montón de teorías de que este sí es la bestia. ¿Sí? Entonces le colocaban números y entonces empezaban a sumar y a ver si podían llegar al número de la bestia. Eso no se puede decir. No se puede marcar que esa sea la persona porque sea con ese nombre. Otros hablaban de que los primeros 6 números del números romanos, no sé si usted se acuerda de los números romanos, yo los tengo acá. Está el palito, que es el 1, la B, que es el 5, la X, que es el 10, la L, que es el 50, la C, que es el 100, y el D, que es el 500. Si usted lo suma, ¿sabe cuánto le da? Le da 666. Si usted lo suma, eso le va a dar. Y entonces mucha gente diría, esto tiene que ver con el Imperio Romano. Y ahí sí yo podría decir que yo estoy más para allá. Pero ¿qué sí dice la Biblia? Si usted sigue leyendo en Apocalipsis capítulo 13, no se ha terminado. Mire lo que dice. Aquí hay sabiduría, versículo 8. El que tiene entendimiento, cuenta el número de la bestia, pues es número de hombre. Y su número es 666. ¿Sabe cuándo fue creado el hombre? ¿En qué día fue creado? En el 6.º día. ¿Sabe qué salió a decir un hombre hace muchos años? El humanismo creció. Cuando el humanismo creció, él propuso una teoría y dijo el superhombre. No sé si ha escuchado eso. El gran hombre. Cuando leemos este pasaje y vemos un hombre como este, vemos al hombre exaltado. El humanismo exaltado, el gran hombre, el hombre de los hombres. Y yo pensando en esto, con mucho respeto y con temor del Señor, ¿saben? Cuando le adoran al hombre, no están adorando a Dios. Cuando adoran al hombre, ¿adoran a quién? Si usted no adora a Dios, usted está adorando al que está en contra de Dios. Y ese es Satanás. Un día van a llegar a adorar al gran hombre, pero hay uno que estaba detrás de este hombre. ¿Quién era? Era el diablo. El diablo fue el que le dio su poder a la bestia. El que le ha dado su autoridad a la bestia. Está ahí detrás el dragón. Pero sigue siendo este hombre, el hombre exaltado. Y un día va a llegar ese día en que el gran hombre se va a parar aquí en la tierra, que va a decir que va a traer la paz. Una falsa paz. Que va a traer salvación. Una falsa salvación. Porque el diablo no trae nunca eso.
¿Qué podemos sacar de todo esto? Si me pueden colocar por favor la imagen del mapa, por favor. Mi pregunta para usted en esta mañana: ¿usted ya está listo para que Cristo venga? Si Cristo llega hoy por su iglesia, ¿usted se va con su iglesia? ¿Quién es la iglesia? Si usted tiene a Cristo como su Salvador, usted hace parte de la iglesia. ¿Se ha topado con falsos profetas en este tiempo? ¿Saben? Esto no se compara con aquel que se va a parar un día y va a ser el gran falso profeta. Pero todos los falsos profetas que hay ahorita solo son un inicio de lo que va a venir después. Yo le animo a que usted no espere a que sea muy tarde. ¿Qué le necesita pasar para que usted le preste atención a Dios? Tiene que llegar la tribulación y que usted pase por eso para que usted se ponga de rodillas ante Dios. Mire, hay un video que muestra un pastor que está ahí predicando y de repente está predicando y ¡pum! Dice como ladrón en la noche, relámpago, se fueron todos. Y algunos se quedan por ahí sentaditos y empiezan a mirar alrededor. ¿Qué pasó? Y se acuerdan que la iglesia se iba a ir y que iba a llegar la tribulación. Y ahí sí se ponen de rodillas y se ponen a pedir perdón. Y no es que Dios no te pueda rescatar en el tiempo de la tribulación, pero va a ser un tiempo crítico, difícil. Pero otra vez, ¿qué necesita hacer Dios para que usted se ponga de rodillas? Busque en internet, si quiere, acerca de todo lo que yo le he compartido. Mire lo que está pasando en el mundo. Mire lo que pasa en Israel. Israel ahorita es el odiado del mundo. ¿Y sabe qué va a pasar con la bestia? La bestia va a estar odiando a Israel, va a querer destruir Israel. Y en este tiempo se está prestando todo para que Israel sea destruido. Hay un montón de países que quieren destruir a Israel. Y yo se los había compartido el otro día. El ministro del Interior de Israel, si no estoy mal, mandó un comunicado diciendo que él quiere que se construya el templo. Y que ya tienen todo para construir el templo. Y sabe que para que se construya el templo, tiene que llegar la tribulación. ¿Qué tiene que esperar? Vamos a orar y concluimos en este tiempo. Padre Celestial, gracias damos, Señor, por este tiempo. Padre, hay pasajes difíciles de la Escritura que a veces uno no quisiera pasar por ellos. Muchos símbolos, muchas cosas que nos toca estar estudiando con cuidado. Pero de nuevo, estamos aquí frente a su palabra y nos damos cuenta de que usted nos está avisando lo que viene. Gracias, Señor, porque usted no tendría ninguna necesidad de avisarnos qué es lo que sucederá. A veces el mundo parece un caos, nuestra casa, nuestra vida, pero un día va a ser algo terrible. Su palabra declara que va a ser horrible lo que va a pasar en este mundo. Porque el mundo le ha hecho la espalda a usted. Yo pido, por favor, que los que están aquí, mi Dios, usted les ayude a alumbrar sus ojos. Que se puedan dar cuenta de que la palabra es verdad. De que no esperen a que llegue el día en que se acuerden de esta prédica y digan, eso me lo dijeron que iba a pasar. Señor, yo no sé quién de aquí ya lo conoce a usted. Posiblemente hay muchos que solo vienen, pero no han conocido a Cristo como su Salvador. Por favor,
Ayúdeles a darse cuenta de su necesidad de Jesús. Ayúdeles a que ellos se den cuenta de que son pecadores y que necesitan a Cristo. Por favor, mi Dios. Que no salgan de este lugar como siempre salen. O si acabaron de llegar como acabaron de llegar. Por favor, guárdenos de tener la tristeza en el corazón de personas que se van sin Cristo a una eternidad sin Dios. Gracias por este tiempo, gracias por su palabra y gracias, Padre, porque también qué bonito que es recordar que nadie se le puede comparar a usted. El diablo hace intentos, pero nunca se va a poder igualar. Gracias, Señor. No hay nadie como usted. Dejamos este tiempo en sus manos. En el nombre del Señor Jesucristo vamos a orar. Amén. Amada Iglesia, Dios les bendiga. Estamos dispuestos.